Creo que esto tiene que ser algo tan real en nosotros, porque al ser consciente o tener esta convicción en nuestros corazones, hace que nosotros podamos buscar nuestro refugio en el Señor en cada momento. Vieron que como seres humanos nosotros vivimos diferentes momentos en la vida, desde que nacemos, luego somos adolescentes, jóvenes, mayores, con diferentes responsabilidades. Pero bueno, el Señor también tiene que estar presente en cada etapa y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y que podamos buscar la guía del Señor a cada momento. Y por eso el Señor es bueno con nosotros, porque Él está para guiarnos, para fortalecernos. Bueno, gracias al Señor. Creo que en esta noche el Señor tiene también reservada una palabra específica para nosotros, así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya abriendo su Biblia. Vamos a leer varios pasajes o hacer mención a ellos, pero yo le pido que busquen San Juan capítulo 14, verso 12, que ese va a ser el versículo para que usted pueda grabárselo y tenerlo en el corazón. San Juan 14, 12. La vida está llena de desafíos. Recién hablábamos un poquito respecto a eso. No sé si a usted le gustan los desafíos. Por lo general no nos damos cuenta, pero sí que nos gustan los desafíos. Los desafíos que nosotros tenemos desde que nacemos o que somos niños, adolescentes, jóvenes, van cambiando, depende a la madurez, al crecimiento, la responsabilidad, de los compromisos. No es lo mismo el desafío de aprender el abecedario que el desafío de formar una familia, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces la vida trae esos desafíos. El desafío de comprometernos a nivel laboral, del estudio, de algún oficio específico. Son desafíos que tenemos delante de nosotros. Y cuando aparecen esos desafíos en nuestras vidas, nosotros calculamos y solemos decir que sí, nos gustan los desafíos. Pero nos gustan los desafíos si están dentro del rango de mis capacidades. Cuando nosotros tenemos desafíos por delante que la vida misma nos va poniendo, ya sea en emprendimiento, la compra de algo, siempre lo que se hace es calcular, a ver si voy a poder llegar a la meta en ese desafío. Si tengo las capacidades, si tengo la experiencia, si tengo los recursos para poder afrontar ese nuevo desafío que tenemos por delante. Y si nosotros al examinarnos vemos que no tenemos esos recursos en nuestras vidas, entonces directamente, por lo general, no nos embarcamos en esos desafíos, porque sabemos que no lo vamos a lograr. Eso es natural, es lo natural de la vida. Pero cuando nosotros hablamos de los desafíos que el Señor pone delante de nosotros, ya es otra cosa. Porque la diferencia está que los desafíos de la vida, los desafíos comunes, normales, dependen de nuestras capacidades y de nuestros recursos. Pero los desafíos que pone el Señor delante nuestro son imposibles que lo hagamos con nuestras propias capacidades, nuestros propios recursos. Para hacer y llevar a cabo los desafíos que el Señor pone delante de nosotros, es necesario el obrar de Dios. Es imposible que nosotros podamos avanzar en los desafíos del Señor sin el Señor. Es imposible. Necesitamos la mano de Dios que esté obrando permanentemente a nuestro favor, una vez que ya estamos embarcados y nos metimos a los desafíos justamente que el Señor tiene para con nosotros. Y por eso es que en la Biblia la palabra del Señor nos enseña, cuando el Señor les muestra a los siervos del Señor los desafíos que tiene por delante, la primera reacción que tienen los siervos de Dios es de retroceder, es de temor, es de decir, no, es imposible que yo pueda hacer ese desafío. Y yo creo que es algo de lo que busca también el Señor, al desafiarnos a sus cosas, que son cosas sobrenaturales, cosas divinas, también nos hace ver nuestras incapacidades y nuestras limitaciones. Nos hace ver que es imposible que nosotros podamos llevar a cabo la obra de Dios
por nuestros propios medios. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Moisés, ¿se recuerdan desde la zarza? ¿Cuál fue la primera respuesta que tuvo Moisés? Él le dijo, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar, no tengo la capacidad, no tengo los recursos. Cuando llamó a Jeremías, ¿qué le dijo Jeremías? Señor, soy un niño, también no sé hablar, ¿vieron? ¿Cuál fue la actitud ante el desafío que Dios le estaba poniendo por delante? A Gedeón también, cuando el Señor le dio el desafío, él le dijo, yo no puedo, soy el más pequeño de mi familia. Siempre sucedió lo mismo. Siempre sucedió lo mismo. Aun cuando el Señor llamó a Pedro, que hablábamos el otro día en la predicación, para que empezara a caminar sobre las aguas, era imposible. La lógica decía que era imposible que él lo pudiera hacer, porque es un ser humano, un hombre común y corriente como nosotros. Pero ahí se presentan los desafíos de Dios para nuestras vidas. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar una buena actitud ante lo que Dios nos presenta delante nuestro. Aunque no entendamos muchas veces. Y es allí también donde nosotros comenzamos a decidir si vamos a seguir avanzando con nuestros ojos puestos en nuestras necesidades, en nuestros recursos limitados, en nuestras incapacidades, o vamos a poner nuestros ojos en Dios. Porque nos damos cuenta que solamente en Él vamos a lograr avanzar en los desafíos nuevos que el Señor está poniendo delante de nosotros. Esa es la diferencia fundamental. Y vuelvo a repetir, los desafíos humanos dependen de nuestras capacidades, pero los desafíos que el Señor pone delante nuestro, el llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Dependen principalmente del poder de Dios. Alguien decía que Dios nunca nos llamó o nos llama a algo que para descubrir lo capaz que somos, sino que Dios nos llama para que descubramos lo capaz que es Él. Y allí eso es fundamental, eso es primario, para que nosotros podamos poner nuestras miradas en el Señor, en lo que Él puede hacer y vivir en plena dependencia y confianza del Señor. Hay una historia verdadera de alguien que se llamó Charles Blondin. Este hombre fue el primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara en el 1859. Él caminó sobre una cuerda de 5 centímetros a 50 metros de altura. Fíjense, impresionante. 335 metros para atravesar las cataratas del Niágara. Miles de personas estaban reunidos, estaban mirándolo y aplaudían. Y una vez que él cruzó y volvió y estaba toda la gente, les preguntó, ¿cuántos creen que yo puedo hacerlo ahora con los ojos vendados? Y la gente, sí, claro que podés, vamos para adelante. Estaban todos contentos y asombrados. Y este hombre, ¿qué hizo? Se tapó los ojos y cruzó. Impresionante. Y cuando volvió, les preguntó, ¿cuántos creen que puedo cruzar ahora las cataratas con una carretilla? Y todos, sí, yo sé que puede, todos contentos. Y entonces hizo la próxima pregunta. ¿Cuántos creen que puedo cruzarlo con una persona arriba de la carretilla? Y todos que decían, sí, sí puedes. Y le dijo, bueno, ¿quién quiere subir a la carretilla? ¿Cuántos creen que levantaban las manos? Había miles de personas. Ni uno, un silencio sepulcral en ese momento. Porque todos confiaban de que lo podía hacer. Pero nadie se atrevía a subir a la carretilla. Y yo creo que esto es un buen ejemplo con respecto a la obra del Señor. Porque todos decimos y sabemos la historia de que el Señor tiene poder para derribar los muros, porque lo hizo en los muros de Jericó. Que Dios tiene poder para hacer milagros. Que Dios tiene poder para transformar un barrio, para transformar mi matrimonio, para transformar mi familia. ¿Cuánto lo creemos? Sí, lo creemos. Y el Señor nos invita
Bueno, vení, sube a la carretilla. Y ahí es donde comienzan los temores. Pero ¿será posible? ¿Irá a poder hacer la obra conmigo? Nos olvidamos que la obra depende de Dios. Pero por ahí es muy fácil para nosotros, quienes conocemos historias bíblicas, simplemente pensar en las historias del pasado y creer que ese es el Dios de lo imposible, y lo es. Pero cuando nos paramos en nuestra realidad, en lo que vivimos en el diario andar, entonces no nos subimos a la carretilla. Solamente sabemos que Él lo puede hacer, pero no nos comprometemos a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y creo que de esto se trata los desafíos de Dios para nosotros, que nos ubica en un lugar para que lo observemos a Él, que Él tiene el poder para hacerlo, pero también nos enfrenta diciéndonos: este es el desafío que tengo para tu vida. Ven y subite a la carretilla, a ver cuánta confianza nosotros tenemos en el Señor. En esta serie que nosotros venimos hablando ya hace algunos domingos, que es esta serie Caminando con Dios, hemos aprendido varias cosas, pero vamos a ver simplemente los puntos principales de lo que nosotros, para hacer un repaso, para que no se nos olvide. Creo que tenemos la imagen, después la va a poner ahí Miki. Pero nosotros estuvimos aprendiendo que el Señor siempre está obrando. Ese fue el primer mensaje que nosotros vimos. Ahora, cada mensaje que nosotros estuvimos escuchando, la voz de Dios hablándonos, puede quedar simplemente en algo teórico o puede ser algo práctico en nuestra vida. Y eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Si queremos caminar y avanzar en este camino hermoso con el Señor, necesitamos entender que la palabra escrita, la palabra que nosotros escuchamos, no tiene que ser teórica, sino que tiene que ser una palabra práctica, que nosotros la llevemos a cabo. Entonces decíamos, el Señor siempre está obrando. Bueno, el Señor está obrando en mi vida. El Señor está obrando en mi situación. Aunque no lo vea Él obrando, yo sé que Dios está obrando. Y esa confianza hace que nosotros tengamos paz en el corazón, que podamos descansar, más allá de la realidad que nosotros podamos vivir en el momento. El segundo mensaje que nosotros escuchábamos era que el Señor quiere una relación profunda con nosotros, una relación de amor. También escuchábamos después que es ese mismo Dios, en esa relación de amor, es el Dios que nos habla. Y luego decíamos ya la semana pasada que este Dios que nos habla es el Dios también que espera una respuesta de parte de nosotros. Y esa respuesta es esa palabra que muchas veces no nos gusta, decíamos, que es la palabra obediencia. Es tomar la voz de Dios y entender que Él quiere una respuesta de parte nuestra. Y esa respuesta está fundamentada en el amor, en la relación con Dios. Pero hoy nos encontramos con esta otra realidad, ¿verdad? Que la obediencia nos lleva a los nuevos desafíos de parte del Señor para nuestras vidas. Y estos desafíos muchas veces traen crisis para nosotros, porque nos sacan del lugar de comodidad, del confort, donde ya nos acostumbramos. Son los nuevos desafíos que vienen de parte del Señor y que ni se nos ocurra quitar de la ecuación de nuestra vida el obrar de Dios, porque entonces no nos queda nada. Sabemos también por las Escrituras de que Jesús es quien nos complementa, quien nos completa, quien nos llena. ¿Y qué sería si no está en Él en nosotros? ¿Verdad? Estaríamos vacíos, sin sentido, sin propósito. Entonces, cada paso que nosotros damos, cada experiencia que nosotros tenemos, cada proceso, cada etapa que vivimos en la vida, no podemos sacarlo fuera de la soberanía de Dios, sino que Él tiene control de todas las cosas. Y en su tiempo, Él va ordenando conforme a su voluntad. Porque usted y yo, amado hermano, quienes estamos acá y quienes están conectados, les pertenecemos al Señor. Y Él es nuestro dueño.
Él es quien nos guía, quien nos direcciona. Pero bueno, todos somos seres humanos y todos tenemos limitaciones y todos tenemos debilidades y todos pasamos por dudas, todos pasamos por temores, todos pasamos por crisis donde pareciera que no vamos a poder seguir avanzando, pero allí está el Señor con nosotros. Lo que nosotros vemos es que la crisis es inevitable cuando Dios nos llama. Es inevitable. Alguien puede decir, ve, yo pensé que cuando venía el Señor se iban las crisis, o el Señor me sacaba de las crisis. Estamos hablando de otras clases de crisis. Estamos hablando de esas crisis que empiezan a suceder por causa del llamado del Señor a nuestras vidas. Que Dios empieza, pareciera que desordena nuestras vidas, pero en realidad lo que está haciendo la está ordenando conforme a su voluntad. Y nos cuesta ahora vernos metidos en el molde de Dios, en el molde de la palabra, porque por años muchas veces quisimos amoldar la palabra a nosotros, pero llega el momento en esa manifestación y ese trato de Dios con nosotros que nos hace ver de esta necesidad de que nosotros seamos formados a la palabra. Y todo esto nos va llevando en este crecimiento, pero es verdad, vuelvo a repetir, que la crisis es inevitable. Es inevitable cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Es inevitable cuando nosotros entendemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Un llamado específico para cada uno de nosotros, como familia, como matrimonio, como iglesia, individual, donde Dios nos ha puesto aquí en la sociedad. Y esto hace que nuestra confianza comience a tambalear. Pero qué bueno que en esta noche nosotros podamos consolidar la fe, la confianza en el Señor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de esos momentos que no entendemos, aún en medio de esos momentos que no nos gustan. Pero son en esos momentos donde Dios se manifiesta con poder para fortalecernos y se da a conocer de una manera que todavía no lo hemos conocido. En el libro de Josué nosotros encontramos esta historia, ¿no? Una escena impactante. Israel, después de 40 años de estar en el desierto, están a unos metros, podríamos decir, de entrar a la tierra prometida. Ahí está la promesa del otro lado del Jordán. Pero cuando llegan a ese lugar se encuentran con el río Jordán que está repleto de agua, porque era el tiempo de la siega, de la siembra. Y allí estaba todo repleto, era imposible que ellos pasaran para el otro lado. Pero el Señor les dio una palabra, y escuche bien esta palabra, el Señor le dijo, cuando los sacerdotes entren al agua, yo abriré el camino. Esta era la mano de Dios obrando. Estaban a punto de ingresar al propósito, era el desafío de seguir avanzando, pero ahora se encontraban con esta muralla de agua que no les permitía seguir avanzando hacia lo que Dios quería para sus vidas. Se sentían estacionados, detenidos en ese lugar, pero ahí está la voz de Dios hablándoles. Quizás ellos querían, según las historias que habían escuchado de sus padres, que ya habían partido, que cuando salieron de Egipto, el Señor les abrió el mar rojo y ellos, dice la palabra, que pasaron como en seco. Y quizás ellos esperaran que la voz de Dios les indicara lo mismo, que se quedaran tranquilos, que avanzaran, que Él les iba a abrir las aguas para que pasaran en seco. Pero el Señor en esta oportunidad no les dijo eso. Era necesario que los sacerdotes se mojaran los pies para entonces las aguas se abrieran. Y muchas veces nosotros queremos que las aguas se abran antes de que nosotros avancemos. Ver con claridad todo el camino para entonces avanzar. Pero en el desafío de Dios hace que nosotros nos tengamos que mojar los pies para que entonces las cosas comiencen a suceder. Pero qué importante es entender esto, de que Dios está obrando. De que Dios está obrando. Y hay una palabra que Él dio y hay una palabra que trae resultado. Porque lo que Dios dice es.
Y Él les dijo, cuando ellos se mojen los pies, las aguas se van a abrir. ¿Y qué creen que sucedió? ¿Se mojaron los pies y vino una ola más grande, un tsunami? No, cuando tocaron las aguas se abrieron. Y todo el pueblo pudo pasar hacia el otro lado. Y lo mismo hace el Señor, muchas veces con nosotros también. Muchas veces, la mayoría de las veces. Nos da una palabra, está esperando nuestra reacción. Entramos en crisis, pero vemos la gloria de Dios. Vemos la mano del Señor poderoso cuando avanzamos en esa respuesta que hablábamos recién, en obediencia a la voz del Señor. Amén. Así que cuando hablamos nosotros de esas crisis, estamos hablando de ese momento donde Dios nos muestra o te muestra lo que quiere hacer. Y nosotros miramos nuestros recursos y decimos, Señor, no puedo. Señor, no puedo seguir avanzando. Señor, no sé cómo voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Es esa tensión entre lo que Dios promete o ha prometido y lo que yo veo. Y mi presente, la realidad. Y es como que hay una lucha allí. Alguien decía, la crisis comienza cuando Dios nos invita a algo que solamente puede hacerse con su poder. La crisis no es el lugar donde Dios deja de obrar, es donde aprendemos a confiar en su obrar. El apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Y este es uno de los principios para poder tomar los desafíos que el Señor pone por delante. Entender que hay etapas y procesos donde el Señor nos mete, pero también entender que hay etapas y procesos que culminan. Y hay nuevos emprendimientos, nuevos desafíos. Y otra vez resurge la pregunta, ¿y con qué lo hago? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Pero ahí está el Señor, hablándonos y dándonos la certeza de que Él está a cargo, de que Él tiene control de las cosas. Muchas veces le pedimos a Dios que nos quite las crisis. No queremos crisis, que nos quite la crisis. Pero Dios utiliza precisamente la crisis para enseñarnos a confiar más y más en Él. Hay una pregunta que es inevitable que la podamos hacer y es, ¿por qué nos cuesta tanto confiar? Y la respuesta es que la crisis revela, la crisis enseña en quién estamos confiando realmente. Eso es lo que hace la crisis en Dios. Revela dónde está nuestro corazón, revela dónde está nuestra confianza. Nos hace ver la necesidad de tomar lo teórico y traerlo a la práctica. Nos hace ver y entender la necesidad de tomar eso que escuchamos y comenzar a trabajar, a obrar con esa herramienta que el Señor nos ha dado. Es como aquel hombre que todas las mañanas salía de su casa para ir al trabajo y tenía que cruzar un puente colgante. Lo había cruzado cientos de veces. Conocía cada maderita, cada soga que estaba tensa para que pudiera cruzar sin problema. Y no tenía ningún problema, sabía cada nudo dónde estaba puesto, porque lo cruzaba todos los días. Hasta que un día lo iba cruzando en un tiempo de tormenta y empezó a dudar. Ya no era el puente firme que pasaba todos los días, ahora ya miraba con duda y los interrogantes comenzaron a sucederle en su mente, en su pensamiento. ¿Realmente esto va a aguantar? Estas maderas que estoy acostumbrado a pisar todos los días, ¿estarán bien puestas? ¿Los nudos los habrán hecho bien? ¿Realmente confío en este puente? Y muchas veces nuestra fe también funciona igual. Mientras todo está tranquilo, mientras todo está sereno, decimos, yo confío en Dios. No hay problema. El solcito está lindo, calentito, vivimos una primavera espiritual y no hay ninguna clase de problema. Pero
cuando llegan las dificultades, las demoras, las puertas cerradas, los diagnósticos inesperados, entonces aparecen estas preguntas. Y está esta pregunta latente: ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde quedaron aquellas palabras anidadas que fueron como fuego puestas en nuestros corazones? ¿Dónde estamos parados? La crisis no crea fe. La crisis no crea nuestra fe. Porque dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero ¿saben qué hace la crisis? Revela, nos muestra la calidad, el nivel de fe que nosotros tenemos. Y qué importante que nosotros, al ver dónde estamos parados, podamos correr a los pies del Señor, para que seamos fortalecidos por su amor y su misericordia. Suele suceder esto: mientras todo marcha en orden, confiamos, no hay problema. Pero cuando aparece una situación imposible, descubrimos dónde está realmente apoyado nuestro corazón. Y es la hora de creer, es la hora de confiar, es la hora de poner nuestros ojos en Jesús. San Juan 14:12, el mismo Señor Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree. Y estamos hablando de los desafíos. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Fíjense que Jesús nos dijo: el que tenga mucha fe, el que tenga todos los recursos necesarios, va a hacer las obras, se va a poder desarrollar correctamente en los desafíos que les pongo por delante, ¿no? El que cree en mí, dice el Señor. El que cree en mí. La fe bíblica que nosotros conocemos en la palabra no nos habla de creer en algo, porque esto la sociedad ya lo tiene incorporado en el corazón. Confía en vos mismo, en tu fuerza, en tus capacidades, ¿no? En la cultura que nosotros vivimos, cree en el universo, en las energías, en cualquier cosa. Pero Jesús dijo: crean en mí. Eso dijo el Señor. Crean en mí, nuestros ojos puestos en Él. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo nos aclara el panorama. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús. Son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en los desafíos. Es imposible separado de Él, ya lo sabemos. Así lo dijo Él mismo: separado de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y en medio de la crisis, la peor decisión que nosotros pudiéramos llegar a tomar es alejarnos de Jesús. Es alejarnos de su presencia. Es alejarnos de su palabra. Porque entonces la desconfianza, la duda, el temor empieza a tomar mayor lugar en nosotros. Nuestro gozo descansa en Cristo Jesús. David, fíjese lo que decía respecto a Dios. En el Salmo 56, versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Fíjese que David nunca está diciendo, no dice, nunca tengo miedo. No, dice, en el día que temo. Es consciente de sus temores, consciente de sus dudas, consciente de su fragilidad. Pero en ese día también tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros y que podemos confiar en Él y que podemos depositar nuestra fe y podemos avanzar en medio del dolor con el gozo de saber que el Señor está con nosotros. Amén. Todos queremos las promesas del Señor en estos nuevos desafíos que tenemos para avanzar, pero pocos queremos los procesos del Señor, porque cuestan atravesarlos,
cuestan avanzar en ellos. Pero vuelvo a repetir, Dios usa los procesos. Dios usa estas crisis para formar nuestras personas y capacitarnos para que luego podamos disfrutar de las promesas conforme a su voluntad. El mayor regalo de parte del Señor, aunque muchas veces no nos demos cuenta, es que luego de atravesar estas experiencias, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que el Señor ha estado con nosotros y que hemos conocido a este Dios glorioso de una manera más profunda. Y nuestra relación se ha consolidado por causa de estos momentos que muchas veces nos toca vivir de crisis por el llamado del Señor. La crisis nos prepara para ver lo que solo Dios puede hacer. Solo lo que Él puede hacer. Pero nos va preparando para que nosotros podamos observar, experimentar lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, que hay miles de personas siguiendo a Jesús. Miles de personas. La tarde comenzaba a caer, la gente tenía hambre y estaban los discípulos. Y Jesús hace una pregunta a los discípulos. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está. Ahí está empieza a gestarse la crisis. Y Felipe hizo cuentas, ¿no? Como hablábamos recién, a ver cuáles son nuestros recursos para hacer la obra. Y se encontró que estaban limitados. Dijo, 200 denarios no alcanzarían. Y tenía razón. Humanamente tenía razón. Las cuentas no cerraban, los recursos no alcanzaban. La situación era imposible, no difícil. Imposible. Pero mientras Felipe miraba lo que le faltaba, Jesús ya estaba pensando en lo que iba a hacer. Porque en el mismo pasaje, el versículo 6, dice, esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía de antemano lo que iba a suceder, pero estaba metiéndolos en esta crisis con su palabra, enseñándoles la necesidad de la gente, la obra que había que hacer, pero también mostrándole la escasez del discípulo o de los discípulos. Vuelvo a repetir esto, las crisis es el lugar donde nosotros dejamos de mirar lo que tenemos para comenzar a mirar a aquel que lo tiene todo. Y este es Dios. Él lo tiene todo. La historia de Abraham, habían pasado 25 años. Imagínense esto. 25 años desde que Dios le prometió a Abraham un hijo. 25 años. No una semana, no unos meses. 25 años. Ahora él ya tenía casi 100 años. Sara, su esposa, 90 años. Humanamente, todo parecía imposible. La biología decía que era imposible, la lógica decía que era imposible, las circunstancias decían que era imposible que naciera ese hijo. Ya el tiempo había pasado, era el razonamiento. Sin embargo, en medio de esta aparente imposibilidad, fíjese lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 18:14. Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios? ¿Qué me responde usted? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad que no hay? Y esta palabra se la dijo a Abraham. Pero no solamente es para él, también es para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Quizás algunos estén esperando una respuesta de Dios, tal vez meses han pasado, tal vez han pasado años. Y mientras más larga la espera, más fuerte se vuelve la tentación de pensar, ya es tarde, ya pasó el tiempo, ya no se puede, ya no hay solución. Es lo que solemos pensar al mirar nuestra realidad con nuestras limitaciones. Pero Abraham descubrió algo que nosotros también necesitamos aprender. Y es esto. Cuando los recursos, nuestros recursos terminan,
Dios sigue siendo Dios. Cuando nuestras fuerzas terminan, Dios sigue siendo Dios. Cuando nuestras posibilidades terminan, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Porque la imposibilidad es nuestra. Muchas veces es el escenario favorito de Dios para manifestar su poder. Y nos dice la palabra del Señor ahí en la historia de Abraham. Y al año siguiente nació Isaac. Y no nació porque Abraham era capaz. No nació porque Sara fuera capaz, sino porque Dios cumple lo que promete. Muchas veces tenemos el problema que nosotros nos fabricamos promesas que Dios nunca nos hizo. Y tenemos expectativas de cosas que el Señor nunca nos dijo que iba a hacer. Pero cuando nosotros ahondamos en la palabra, en la presencia, y escuchamos su voz, y tomamos lo que realmente Él dice que lo que va a hacer, o lo que nos dijo que iba a hacer, créanme que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir en su tiempo. Porque más allá de toda circunstancia, Él sigue siendo Dios. Amén. Por eso cada crisis termina llevándonos a la misma pregunta. Esta pregunta. ¿Voy a mirar mis limitaciones o voy a mirar al Dios para quien nada es imposible? ¿Dónde voy a posar mi mirada? Y esa pregunta atravesó toda la Biblia. Y hoy también viene a este auditorio. ¿Dónde vamos a poner nuestras miradas? ¿En nosotros mismos? ¿En lo que tenemos? ¿En la situación? ¿O vamos a seguir poniendo nuestros ojos en Dios, que es la invitación del Señor para nosotros? Y yo te hago una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios en tu familia? ¿Hay algo imposible para Dios en tus hijos? ¿Hay algo imposible para Dios en tu matrimonio, en el ministerio, en la iglesia? La respuesta sigue siendo igual, no hay nada imposible para Dios. Los imposibilitados, los incapacitados, los limitados, somos nosotros. Nos conviene mirar a Dios. Y que en esta noche podamos decirle que sí a los desafíos del Señor, no confiando, porque no podemos tener confianza en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. Pero tengamos en cuenta los pasos que hemos visto. Dios está obrando. Hay una relación profunda con Él que Él nos está invitando para tener con nosotros, de intimidad, de comunión. Tengamos en cuenta que Él nos está hablando. Respondámosle con obediencia, pero sepamos que en los momentos de crisis Dios está con nosotros. Que en los momentos de dolor, de crisis, Dios está con nuestras vidas para sacarnos adelante. Cierre sus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Allí estaba Pedro a punto de salir de la barca. Oyó la voz de este Dios glorioso hablándole: ven, avanza. Es el desafío. Y ya sabemos la historia. Tal vez hoy Dios te está mostrando una barca de la que necesites salir. La barca de la dependencia propia, de la dependencia de tus propios recursos, de mis propios recursos, para empezar a caminar en Dios, en sus recursos, en su poder. Es un paso que necesitas dar, una decisión que debes tomar, una promesa que debes volver a creer, la que te hizo Dios hace mucho tiempo. Y quizás vuelve estas palabras a nuestra mente: Señor, no tengo lo suficiente. Y Dios responde: lo sé, yo lo sé, porque nunca pensé hacer mi obra con tus recursos, siempre pensé hacerla con los míos.
Ese es el Señor hablándonos a nuestros corazones, porque se trata de Él y no de nosotros. Por eso hoy la pregunta no es, ¿soy suficiente? La pregunta ¿es Dios suficiente? ¿Es suficiente Dios? ¿Qué más necesitamos? Viviremos como infelices hasta que veamos lo prometido, si en Jesús tenemos todo. Y la respuesta de toda la Escritura es: Dios siempre ha sido suficiente y siempre lo será. Así que descansemos en el Señor. Descansemos en Él. Póngase de pie, por favor, por un momento. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. Nos hace ver la realidad de lo que somos, la realidad de nuestros corazones, aún la realidad que nos rodea, para acercarnos a ti, para abrazarnos, Señor. Nos hace notar quiénes somos, cómo estamos. Tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y esta palabra, Señor, que has traído para nosotros, es verdaderamente lo que necesitábamos. Por eso en esta noche nos rendimos delante de ti, Señor, como iglesia. Nos rendimos delante tuyo, Señor. Queremos, Señor, que nuestra confianza sea fortalecida. Necesitamos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, consolidada en ti. Amado Dios, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Quizás alguien tiene que pedirle perdón al Señor, o quizás la mayoría de los que estamos acá. Porque en medio de las crisis posamos nuestra mirada en nosotros, quitándola de Él. Y el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Los ojos puestos en el Señor. Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Trae convicción a nuestros corazones, Señor, de esta necesidad de volvernos a ti, de posar toda nuestra confianza en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, amado. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos como familia, guíanos como matrimonio, guíanos, Señor, como iglesia. Guíanos en el nombre de Jesús. Que tu obra, esa obra que has comenzado de la eternidad, siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Tú eres el dueño. Haz con nosotros como quieras. Permítenos, enséñanos a gozarnos, aún en medio de las dificultades. Enséñanos a alegrarnos, aún en medio, Señor, de la escasez. Porque tú eres quien nos llena. Tú eres quien nos completa. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Te adoramos.